Terminó el proceso electoral. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Estamos en hashtag Tu Economía en Juego. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Carlos Mota, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Alberto Aguilar, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, tocayo. Pedro Alonso, buenas noches. Buenas noches. Terminó el proceso electoral. ¿Qué sigue? Sigue yo creo que un proceso de reflexión muy importante para las finanzas en México. Y me parece que Andrés Manuel López Obrador lee muy bien el momento cuando se declara el triunfo por un lado y por otro lado cuando se genera gran incertidumbre previas semanas. Y eso es algo que fue crítico en el momento en el que habla frente a las cámaras en el Hotel Hilton y después en la plaza pública para tratar de generar certeza, certidumbre, justamente para vincular este momento de gran signo de interrogación. Los mercados, la verdad es que reaccionaron con relativa tranquilidad el lunes y yo creo que este momento es de reflexión, de conocer cómo va a dar certeza Andrés Manuel López Obrador y su equipo económico a todos los mexicanos. Y hay muchas dudas, digamos, de lo que va a ser su política económica. En su discurso, después de ganar el proceso electoral, él habló de cambios profundos. Entonces, precisamente en los últimos días hemos visto que pues, algunas firmas, algunas calificadoras han comenzado a analizar hacia dónde van esos cambios. Me parece que de las grandes interrogantes que hay es en materia de política pública, de finanzas públicas, porque pues tiene que, digamos, amarrar el hecho de pues, todas las promesas y los subsidios que se hicieron con un presupuesto, pues que ya sabemos es acotado para el 2019. Y bueno, ya el propio Carlos Ursúa habló o dejó entrever que viene una reingeniería del presupuesto. Así que pues vienen momentos importantes, ¿verdad?, en los próximos meses, ¿verdad? Vamos a empezar a comparar los dichos con los hechos. Exacto. Esa es una parte. La otra es que el país no se puede parar. O sea, no se puede decir, vamos a ponernos a hacer planes y ahorita venimos y les decimos cómo. Tiene que ser un proceso continuo. Y la otra cuestión es que me parece que es muy delicado, son muy delicados todos los temas relativos a las instituciones, en este caso económicas y financieras, ¿no? El respeto a estas reglas que todos conocemos. Yo siempre digo que instituciones son la forma en que hacemos las cosas, que después le pongamos nombre y legislatura y lo que sea. Nosotros hemos elegido una forma de hacer las cosas en la economía, en las finanzas. Yo creo que hay que respetarlas. Ojalá yo sería muy, muy cuidadoso en esos temas, ¿no? Las señales iniciales son que las va a respetar, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que la expectativa, vamos, la mejor imagen de la expectativa es toda la dirigencia empresarial acuartelada, por decirlo de alguna forma, en el Club de Industriales, esperando el resultado de la elección. Creo que eso nos da idea de qué expectación había sobre cómo iba a ser el desenlace del proceso. Pero creo que Andrés Manuel López Obrador, en su discurso inicial ante la prensa, dio finalmente pues, señales de ahuyentar los fantasmas, no expropiaciones, autonomía del Banco de México respetada, Estado de Derecho, en fin, todo lo que preocupa a los empresarios, ahí estaba plasmado. Pero yo hablaría de un punto fundamental. Efectivamente, como decía Alberto Aguilar, ¿va a alcanzar o no va a alcanzar? Porque si se cumplieran todas las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador en materia social, se llevaría el 85% del presupuesto. ¿Cómo hacerle para empatar la vocación social evidente de un gobierno nuevo con la necesidad de recursos del país y, desde luego, con la necesidad de un gobierno que tenga mayor inversión y que detone realmente la inversión privada? Hace unos días el CESP hizo un ejercicio, digamos, de
qué márgenes de maniobra había en el presupuesto y se llegó a la conclusión de que solamente había un margen de maniobra del 5% en los precriterios que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso del 2019, y esto sin tomar en cuenta el alza de las tasas de interés y la depreciación de nuestra moneda. Ahora, el propio Carlos Ursúa dice que, bueno, dio señales de que viene una reingeniería y dice que va a centralizar mucho las compras del gobierno federal para reducir el tema de la corrupción, que ha sido una de las banderas importantes de Andrés Manuel López Obrador. Y él habla que se pueden lograr ahorros de entre 1 y 2 puntos porcentuales del PIB. O sea que en ese sentido a lo mejor ahí encuentran ciertos márgenes de maniobra. Pero bueno, de todas formas, vamos a ver si la matemática da, ¿verdad? Ahora, eventualmente vienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta llamada que hizo con los inversionistas el lunes, Ursúa justamente deja ver también la necesidad de una reforma al sistema de Afores, las pensiones. Exacto. Que dice, bueno, hay una bomba de tiempo, en el mediano plazo esto va a reventar y lo que... Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Y lo que podría implicar eso más bien es como pasarle a los patrones, eventualmente no lo sabemos, pero eso ya es política pública que tendremos que conocer, pero quizá pasarle a los patrones una responsabilidad de aportar más para la pensión de los trabajadores. Ya veremos qué proponen. A lo que se ha negado, ¿eh? El problema fundamental no está en las pensiones privadas, porque todavía hay margen de maniobra, no. El problema está en las pensiones públicas, y ahí el patrón es el gobierno. El gobierno enfrenta, por ejemplo, solamente en el Seguro Social hay un faltante de 2 billones de pesos para enfrentar el reto de darle una pensión a los trabajadores del instituto. No hablamos de los derechohabientes. Esa es otra reforma fiscal. Estamos hablando del ISSSTE, estamos hablando de los bancos de desarrollo, universidades las universidades públicas. Exactamente. Entonces, ahí sí hay un asunto delicado. Y la otra sí, desde luego, el problema que enfrenta el gobierno es que ya viene la primera generación de gente que se aforó, que se metió en Afore y que, bueno, pues ya espera su pensión. ¿Qué va a pasar cuando no se cumpla la expectativa? Esa es la gran interrogante. Y bueno, un poco uno de los temas que también hay que poner en la mesa es el tema de la revisión de los contratos, que pues desde que se mencionó de los contratos petroleros que ya se han asignado con la reforma energética, desde que se mencionó el pasado domingo, es un tema que preocupa mucho a las calificadoras y a los expertos, porque no, digamos, no hay claridad. Yo creo que esto es algo que se tiene que transparentar rápidamente, porque me parece que si no se transparenta lo que se va a hacer en la parte energética, bien se podría dar al traste a muchas inversiones prometedoras que podrían venir de la reforma energética, bueno, ¿verdad? Yo creo que ahí sí hay claridad. Andrés Manuel López Obrador dijo que se van a revisar en función de que hubiera algún favoritismo ilícitos, ¿no? hacia tal empresa. Creo que eso es un derecho de cualquier gobierno que entra en... Y él dijo también que en tal caso, si hubiera alguna disparidad, serían los tribunales. Es decir, no hay una... ¿Sabes qué? Te quito el contrato. Sí. Ni siquiera... No actos expropiatorios, ni siquiera ¿verdad? le digo al Congreso, modifica la ley, porque además él va a tener el Congreso. No le va a decir, modifica la ley para que le quitemos el control. Yo creo que para eso están los tribunales nacionales e internacionales, y ahí se podría debatir el asunto. Sí, pero lo que no sabemos eso es... tranquiliza en alguna forma a los mercados. Pero no sabemos los criterios bajo los cuales se evaluaría la conveniencia o no para el país, y eso eventualmente lo tendría que hacer explícito, ¿no? Para ver en qué medida hay un daño o no de cada uno de esos contratos, porque del signo de interrogación pasar a la incertidumbre y a la desconfianza hay un tramito. Sin embargo, creo que hay un dato alentador. El hecho de que Donald Trump haya hablado media hora con el presidente que podría ser en unos días ya electo de México, esta conversación llegó a un punto que para nuestro país es crucial, lo que alguna vez decía Jorge Castañeda, la enchilada completa. Estamos hablando de un tratado que incluya migración. Eso es importante. A Estados Unidos le conviene que México no envíe tanta gente. A México le conviene que esa gente esté en el escenario productivo del país. Entonces, ¿por qué no llegamos a un acuerdo que sea equilibrado para las dos partes? Que además ya lo señaló el propio López Obrador, el tema de que pues estas personas se queden en el país donde están contentos para que produzcan y no tengan que emigrar a los Estados Unidos por necesidad. Yo quería regresar al tema de los mercados. Yo creo que los mercados asimilaron desde hace algunos meses que esto iba a ocurrir, ¿no? Que quien iba a ganar. Entonces no me extraña que no haya habido presión sobre el tipo de cambio particularmente. Personalmente pienso que en general, salvo desastre que espero no ocurra, el peso mexicano tiene más para apreciarse que para depreciarse este año.
Bueno, y la bolsa tendría también espacio para crecer porque Claro. está castigadísima. Sí, Sí, claro. sí, sí. Ahora, yo creo que en todo este escenario también hay un hecho alentador, el entusiasmo de la gente. Yo no descartaría eso incluso en el terreno productivo porque la gente siente la necesidad, sentía la necesidad de un cambio. El cambio se da, por lo menos en la perspectiva ahorita, y eso levanta el ánimo de la gente. Creo que es el momento de una reconciliación. Yo creo que más que seguir con cuestiones de que si tal, lo importante es integrarse todos en un escenario en donde la democracia dice el que tiene mayoría gana. En consecuencia, bueno, pues integrarnos a ese escenario y tratar de sacar adelante al país que tanto lo requiere. Como bien lo dices, Alberto, pues finalmente pues quedó demostrado que los mexicanos querían un cambio y apostaron a este cambio y claramente pues hubo un ganador categórico y pues no hubo ese escenario tan maligno que hubiera Yo sido. creo que este la ganador violencia, categórico, ¿verdad? ¿no? Andrés Manuel López Obrador tendrá que apresurarse en lo que decías, Pedro, una reforma fiscal que no se ha mencionado, porque bueno, él dijo no va a haber nuevos impuestos y lo ha dicho consistentemente. Lo que sí es cierto es que se requerirán eventualmente recursos para todo tipo de Claro, o programas sea, sociales. todo lo que tú estás diciendo, por un lado, en los dichos de Andrés Manuel, respecto de todo lo que tiene que ver con gasto social, por contrapartida, tiene a la disciplina fiscal, ¿sí? Y si además tú dices que no vas a aumentar los ingresos del Estado vía impuestos, pues entonces yo quiero saber cómo vas a financiar eso sin causar un hueco en las finanzas públicas, que es un tema muy delicado de cara a los mercados. Sí, o ¿no? qué programas se van a ir de los muchos que existen, Sí. y cosa que además sí Hay se puede 6,000 mejorar, programas, ¿no? Hay 6,000 programas Están que duplicados, se replican, sí. duplicados y demás. Ahí hay margen. Pero sí, yo creo también como Pedro y como tú, Carlos, que pues, necesitamos hablar de una reforma fiscal más allá de lo que se diga, porque la que se hizo en la actual administración no fue una reforma fiscal. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vámonos con nuestro compañero Julio Pilozzi. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches a todos en el estudio. Confianza es lo que ha llevado a Afore Azteca a ser elegida como la prestadora de servicios del sistema de ahorro para el retiro por 3 años, por lo que el número de cuentas que administra aumentará en más de 300%. Lo que ha hecho la subsidiaria de Grupo Electra es demostrar que cuenta con la capacidad operativa, financiera y tecnológica para administrar los más de 8.1 millones de cuentas depositadas en el Banco de México, ofreciendo además menores comisiones. Las cuentas administradas ahora por Afore Azteca pasarán de 2.4 a 10.5 millones, una acertada decisión que se traduce en éxito. Ayer se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y hoy lo hizo con los empresarios, por lo que uno de los proyectos de nación que no hay que perder de vista del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es el corredor transísmico, el cual es uno de sus proyectos más ambiciosos para concretar, ya que si una zona del país necesita una gran inversión es el sureste mexicano. Crecimiento industrial, comercial, de infraestructura y proyectos productivos de amplia visión son los que requieren para esa área la zona del país. Sin duda, esta iniciativa de nuestro futuro mandatario tabasqueño es relevante por la gran ambición de desarrollo y prosperidad. Con gran éxito se ha colocado en la Bolsa Mexicana de Valores Fibra Educa, un instrumento que planea invertir cerca de 21.500 millones de pesos para adquirir 87 inmuebles para uso educativo, el primer fideicomiso inmobiliario del sector educativo que se posicionará como el segundo de inversión en bienes raíces, por lo que sus activos escolares alcanzarán un valor de 40.000 millones de pesos. Fibra Educa es propiedad del grupo empresarial Nasser Global, dueño del periódico El Economista y de marcas privadas de universidades. Albertos, Carlos, muy buenas noches. Regreso con ustedes al estudio. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión de hashtag Tu Economía en Juego. Gracias, Carlos Mota. Buenas noches. Alberto Aguilar, Muchas gracias. Pedro Alonso, muchas gracias. buenas Gracias a todos. Y vámonos con los números de la jornada de este día.